Entonces, bienvenidos a Energías Esenciales, Vida, Armonía y Equilibrio. Les habla Piedad Eliana Palacios Valencia, terapeuta de medicina tradicional china, y vamos a empezar. Entonces, como todo, vamos a leer la advertencia. La información ofrecida en esta sala de charla es dada con propósito educativo y no pretende dar diagnóstico o tratamiento para alguna enfermedad. Aunque los aceites esenciales han sido usados durante siglos con resultados benéficos, recomendamos acudir a su terapeuta o médico de su elección y usar los aceites esenciales como complemento a su tratamiento. Todo lo aquí sugerido son con productos John Living, ya que no aseguramos los resultados con otras marcas o productos. Entonces, hoy vamos a ver un tema muy interesante que tiene que ver los chakras cerebrales y lo vamos a fusionar con los aceites esenciales. Entonces, nos vamos a dar aquí un paseo por la forma en que se ve, en la forma en que se ve la parte occidental, como lo ven los orientales y como lo ve los de Medio Oriente, que vendría siendo como la India o también la parte oriental. Entonces, vamos a hacer un recorrido aquí por el mundo en temas de cómo es nuestra forma cerebral. Entonces tenemos aquí nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso controla y coordina las funciones de todo el cuerpo y detecta, interpreta y responde a los estímulos internos y externos. Los mensajes que transmite son señales eléctricas llamadas impulsos. La unidad fundamental de este sistema es la neurona. Sin embargo, nosotros vemos que tenemos conexión. Nosotros, por ejemplo, si nos tocamos, si nos acariciamos, sentimos. Entonces, toda esa cadena se mueve, ¿no? Y claro, bajo lo que hemos aprendido, vamos a dar una respuesta. Ella es una respuesta emocional que la veremos más adelante. Entonces, esas funciones de la neurona, cada neurona debe realizar 4 funciones generales. Primero, recibir información del medio interno, externo y de otras neuronas. Integrar información recibida y producir una señal de respuesta. Conducir la señal a su terminación y transmitir a otras neuronas, glándulas o músculos. O sea, recibe una información y da una respuesta de la misma. Entonces tenemos tipos de neurona. Entonces tenemos 3 tipos de neuronas. Las neuronas sensitivas, que actúan como receptores que detectan el estímulo específico, sea una luz, presión, sonido, y transmitiendo este estímulo hacia el cerebro y la médula. Las neuronas de asociación intermunicipal están situadas solo en el encéfalo y la médula espinal y conectan neuronas sensitivas y motoras. Y las neuronas motoras, que transmiten la información lejos del cerebro y la médula espinal a los músculos y las glándulas, órganos efectores. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver nuestra neurona y miren que aunque tenemos allí, vemos en la primera imagen que salió, el cuerpo la soma, tenemos las dendritas, tenemos la vaina de mielina, que es la que también hace la conducción, o sea, ellos se mueven con como si fuera electricidad. El axón, tenemos el axón de otra neurona, o sea, son como los conectores, y tenemos las dendritas de otras neuronas, o sea, ellos se conectan. Lo interesante de las dendritas y en sí la neurona es que ellas, entre más estimulación se tiene, más como cadenas mueven, ¿no? O sea, como que crecen. Por eso uno tiene que estar también funcionando en otras cosas, ¿no? Para estar activos. Entonces tenemos la estructura de una neurona que tiene cuerpo celular o soma, el cual contiene al núcleo y casi en todos los organelos. Las dendritas son las prolongaciones cortas múltiples por donde se reciben los impulsos de otra neurona o del medio ambiente. El axón es una prolongación larga, única, por donde transita el estímulo hacia los órganos u otras neuronas. La vaina de mielina, material graso que aíslan
al azón y aumenta la rapidez de desplazamiento del impulso nervioso. Y los azones y dendritas se agrupan en haces de fibras, o sea, los nervios. Tenemos esta estructura de una neurona. Entonces tenemos el terminal sináptico o sináptica. Son de dilataciones que se encuentran en las terminaciones ramificadas de los azones o dendritas. La mayoría de las terminales sinálicas o botones sinálíticos contienen un tipo específico de sustancias químicas llamado neurotransmisor. Pueden comunicar a la neurona de una glándula, un músculo, una dendrita o una célula de una otra neurona. Tenemos la neurona, mantiene el gradiente iónico, o sea, la diferencia. Entonces, por ejemplo, ahí podemos ver que tienen iones, o sea, la parte como bomba iónica, o sea, los iones que están adentro están los iones de potasio y los iones orgánicos, y lo que está por fuera son los iones de sodio y los iones de cloro. Entonces ahí nosotros podemos ver cómo se puede mover una carga eléctrica, aunque por eso es que nosotros nuestra estructura no es simplemente un cuerpo, sino un cuerpo muy bien formado en el cual tenemos que tener reacciones, o sea, elementos para que haya buena conducción y se mueva, digamos, nuestra corriente, nuestra energía en nuestro cuerpo. El gradiente iónico lo logra gracias a, obviamente, a la bomba de sodio y potasio. Entonces, ¿qué tiene? Lo anterior permite las diferentes cargas entre el exterior positivo, o sea, iones positivos, iones y el interior negativo, o sea, tiene que crear una fuerza, así como cuando un conector de energía, ¿no? De la neurona y eso me crea la polaridad. La diferencia de carga está dada por la concentración de iones. A mayor concentración de potasio, vamos a ver si no me falla la química, fuera de la membrana es mayor la concentración, sodio y potasio, perdón, me equivoqué, la parte otra es potasio dentro de la misma, o sea, tienen que tener la misma carga. Esto es posible gracias a la bomba de sodio-potasio, transporte activo. Entonces, mire que a la larga como que vale la pena comer banano por el potasio. Entonces, aquí tenemos dentro de la estructura de funciones de la gimnasia, entonces aquí vamos a mirar en la primera ruta que es la inicia en la acción, o sea, en ese núcleo. La siguiente es la potencia de la acción de las terminaciones. Y la tercera es la neurotransmisión que es liberado. Aquí me tocó ponerle así porque es que casi no se ven las láminas. Se une en el cuarta acción, se une el neurotransmisor y se abren los canales. O sea, mire todo lo que lleva y esto es en segundos que hace esta acción. Y aquí tenemos la organización y función del mismo sistema nervioso. Entonces aquí, por ejemplo, vemos el sistema nervioso central que recibe y procesa información, inicia acción de respuesta, va hacia el encéfalo que recibe y procesa información sensorial, inicia respuesta, almacena memoria, genera pensamientos y emociones. La médula espinal conduce señales al y desde el cerebro controla actividades reflejas. Tenemos al sistema nervioso periférico que transmite las señales entre el sistema nervioso central y el resto del cuerpo, las neuronas motoras que acarrean señales desde el sistema nervioso central, controlan actividades de músculos y glándulas, neuronas sensitivas que acarrean señales desde los órganos sensitivos hacia el sistema nervioso central. Y de ahí, desde de las neuronas motoras, va hacia el sistema nervioso somático que controla los movimientos voluntarios, actividad musculoesquelético, y el sistema nervioso autónomo que controla respuestas involuntarias, influencia en órganos, glándulas y músculo liso. De esto tenemos el sistema nervioso simpático que prepara al cuerpo para situaciones de estrés o actividad física, respuestas de pelear o de huir, el simpático. Y el parasimpático prevalece durante el tiempo de reposo
actúa directamente en las actividades basales del organismo, o sea que no necesitamos de pensar, sino que él solito se mueve. Entonces tenemos el sistema nervioso central que está formado por el encéfalo, por la médula espinal, protegido por el cráneo y vértebra respectivamente, y su función es transmitir mensajes, procesar y analizar información. Dentro del sistema nervioso central tenemos el encéfalo y la médula espinal que están envueltos en tres capas llamadas meninges. Entre estas está el sistema nervioso central, se encuentra el LCR o líquido cefalorraquídeo que amortigua los moldes y protege al sistema nervioso central. También intercambia nutrientes y desechos con la sangre. Entonces aquí tenemos una imagen de una meninge que en realidad se encuentra aquí. O sea, es que inclusive nosotros cuando tenemos la mollejita, cuando los bebés que late allí, es allí donde arranca ese tema de la meninge, esa entrada de la meninge. Tenemos aquí el encéfalo, lugar al que fluyen y en el que se originan los impulsos. Recibe, interpreta, almacena y regresa información. Contiene aproximadamente 100.000 millones de neuronas y pesa aproximadamente 1.400 kilogramos. Es el control maestro del organismo, se divide en cerebelo, tronco cerebral, tálamo e hipotálamo. El cerebro es la región más grande y más destacada del encéfalo, es responsable de las actividades voluntarias o conscientes del cuerpo, es el sitio de la inteligencia, del aprendizaje, del juicio, en una palabra, de la personalidad, consta de dos hemisferios cerebrales derecho e izquierdo conectados por cuerpos callosos, sus pliegues y hendiduras aumentan con mucho su superficie. Y este cerebro, cada hemisferio se divide en lóbulos que reciben su nombre del hueso del cráneo que los cubre. Los lóbulos son frontal, parietal, temporal, occipital. Y cada uno tiene diferentes funciones. Cada hemisferio recibe sensaciones y controla movimientos del lado opuesto del cuerpo. El hemisferio derecho se asocia con la creatividad y la capacidad artística y el izquierdo con la capacidad analítica y la matemática. Entonces aquí vemos nuestro cerebro, miren el lóbulo frontal, que lo que nos habla ahí el tema, el área motora, brazos, mira, o sea, cada puntico lo que manejan ellos, el aula, el lóbulo parietal, que nos mueve el área de la primaria, o sea, cada uno ahí es la asociación y la sensibilidad, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital nos mueve el área visual primaria y el área de la asociación visual, el lóbulo temporal nos lleva hacia la memoria, a la parte auditiva primaria y la comprensión e información del lenguaje. O sea, cada uno tiene como sus diferentes actividades en cada parte del cerebro. Y este cerebro tiene dos capas. La capa externa corteza, que es la materia gris, formada por muchos cuerpos neuronales. La corteza procesa la información de órganos sensoriales y controla movimientos. La interna es la materia blanca formada por axones con vainas de mielina conectadas a la corteza cerebral con el tronco cerebral. Tenemos al cerebelo, que es la segunda región más grande del encéfalo. Está ubicado en la parte posterior del cráneo. Se encarga de mantener el equilibrio, la postura, el tono muscular y ayuda a la coordinación de movimientos finos. El tronco o tallo cerebral está ubicado por debajo del cerebelo y conecta con el encéfalo y la médula espinal. Consta de bulbo raquídeo, protuberancia anular o puente de Barón. Es una especie de conmutador que regula el flujo de información entre el encéfalo y el resto del cuerpo. También aquí el bulbo raquídeo controla diversas funciones autónomas con la frecuencia respiratoria cardíaca, de la deglución, la tos, el hipo, el parpadeo, el vómito y el estornudo. La protuberancia anular o puente Barolio se localiza arriba del bulbo raquídeo, influye en la transición entre dormir y despertar entre los diversos estadios del sueño.
Entonces tenemos el tálamo, el hipotálamo. Se encuentra entre el tronco cerebral y el cerebro. El tálamo recibe mensajes de los receptores sensoriales y transmite la información a la región adecuada del cerebro para que la procese más a fondo. El hipotálamo es el centro de control para el reconocimiento del hambre, sed, cansancio, ira y la temperatura corporal. Controla la coordinación de los sistemas nervioso y endocrino, al igual que el tálamo. Produce emociones como el miedo, rabia, tranquilidad, sed, placer y las respuestas sexuales. Entonces aquí tenemos nuestro tálamo y nuestro hipotálamo ahí ubicados. Tenemos la médula espinal. Está situada en el canal semicerrado llamado canal vertebral. Tiene 31 pares de nervios por los cuales corren los estímulos nerviosos del cerebro al sistema nervioso periférico. Es el centro del control nervioso. Aquí tenemos nuestra médula espinal, las partes que conllevan. Hay una parte donde está la médula, materia blanca y aquí, sino que lastimosamente no se ve bien. Arco reflejo. Aquí vemos, por ejemplo, cómo estimula la mano y va directamente hacia lo que es la columna vertebral, ahí es donde pasa todo eso sensorial, llega al cerebro y damos ya respuesta. Entonces, así, por ejemplo, de quitar la mano si es calor, o de pronto decir, ah, carajo, me quemé, y a veces uno dice palabrillas. Entonces tenemos el sistema nervioso periférico, que es un sistema consistente en 31 pares de nervios espinales o raquídeos, los cuales están conectados con la médula espinal. Sistema nervioso periférico está formado por 12 pares de nervios craneales, quienes se conectan directamente con el cerebro. Tienen dos divisiones. Y el sistema nervioso periférico está el sistema somático, el cual se conecta con músculos esqueléticos involucrados con los movimientos voluntarios del cuerpo y con la sensación de la piel. Sistema autónomo, que se conecta con los órganos y estructuras involuntarias, control inconsciente e interno, conectándose con músculos lisos, músculos cardíacos y algunas glándulas. Se subdivide en simpático y parasimpático, cuyas acciones son antagonistas opuestas. Sistema autónomo. El sistema simpático tiene que inhibir la homeostasis, incrementa la interacción del organismo con el medio externo. Su máxima actividad se da en tiempos de máxima alerta, o sea, el estrés. Provoca al sistema de alarma preparando al organismo para pelear o huir, así como las respuestas muy intensas como las sexuales. Sistema parasimpático. Mantiene la homeostasis, o sea, el equilibrio del organismo, tiende a regular las funciones de los órganos internos. Ejemplo, regula el flujo de sangre al tracto gastrointestinal, domina la función orgánica cuando no hay muchos estímulos, o sea, no hay estrés. Las siguientes pantallas son algunos de los ejemplos, o sea, aquí vamos a ver unos ejemplos del sistema autónomo, del simpático. O sea, aquí si vemos ahí la parte de intestinos, el útero, los genitales. Entonces ahí todo eso está interconectado. Eso es lo que nos muestra tanto en el sistema autónomo parasimpático como en el simpático. O sea, todo está, damos respuesta a donde sea. Entonces aquí ya les voy a empezar a hablar de medicina tradicional china, ¿ya? Entonces, al cerebro dentro de la medicina tradicional china no se habla como el cerebro, sino como entraña curiosa. Entonces, dentro de nuestro cuerpo, tanto como en el hombre y en la mujer, la entraña curiosa está el cerebro y la vesícula biliar entra como entraña curiosa también, al igual que en la mujer el útero entra como entraña curiosa. Entonces, ese cerebro es una entraña curiosa. Entonces, el cerebro es el órgano de la conciencia. En él reside la inteligencia y todo el conjunto de facultades mentales. Gobierna las funciones sensoriales y motoras. La insuficiencia cerebral se relaciona en medicina china con alteraciones energéticas del riñón.
Si nosotros miramos, nosotros tenemos dos riñones, riñón izquierdo y riñón derecho, y ellos están interconectados, porque quien genera la médula es el riñón, el que genera médula y huesos. Entonces, esa energía primaria es la que va conformando ese nuevo ser. Los trastornos mentales se asocian principalmente a desequilibrios energéticos del corazón, entendiendo en términos de fisiología energética. O sea, cuando el Chen, o sea, el Chen es la parte psíquica, el trastorno arranca después de ese uso del corazón. Los problemas psicológicos de confusión mental están relacionados con desequilibrios energéticos del hígado. Entonces, ahí es cuando uno, por ejemplo, en temas de la confusión mental, por decir algo, yo tuve una vivencia X, pero a esa vivencia X yo me armé mi película. Eso entra ahí porque, o sea, no tengo una buena asociación con el hígado, porque recordemos que el hígado es la madera y la vesícula biliar, ambos es el viento. Entonces, claro, cuando yo tengo mi viento en borrascas, entonces, obviamente, mire lo que puede estar ocurriendo. Mire que esto, por ejemplo, en la parte occidental, a las personas que tienen desequilibrios mentales no lo miran así, ¿ya? Entonces, ahí nosotros tenemos que mirar si es del corazón, inclusive una tristeza me llega del corazón y yo puedo desequilibrarme ahí. En el caso del hígado, ahí de pronto un tema de no poder decidir o tengo miedo al decidir. Y ya lo que tenga que ver con los riñones es esa energía, ¿no? Pero me puedo llevar es por decir algo, por un exceso de responsabilidad que me genera miedos o tengo miedo. Entonces, mire tres influencias. Miedo, tristeza, decisión. Cosas que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, ahí nos puede generar otras situaciones. En la parte de la Ayurveda se habla que el cerebro es intestinos. Entonces, comunican tanto física como bioquímicamente a través del eje intestino-cerebro, una vía de comunicación bidireccional. Si sus microbios intestinales cambian, su cerebro y estado de ánimo y la salud de su sistema inmunológico también se va a encontrar así, que se encuentra en el intestino, también pueden cambiar. Por el contrario, si su estado de ánimo se ve alterado por el estrés, las multitudes, el ruido, el insomnio, el hambre o incluso los cambios de temperatura, su microbioma puede verse drásticamente alterado. A cargo del acuerdo de muchos estudios, sus microbios parecen estar sosteniendo la rienda silenciosa e invisiblemente. Por eso es que nosotros hablamos de la macrobiota, ¿ya? Está fusionado, ¿no? Entonces, ¿qué nos genera el cerebro? Una cadena de hormonas en los cuales nos van a regular. Si nosotros nos acostamos a horas adecuadas, si nosotros estamos en otras, o sea, por ejemplo, meditando, en oración, es importante tener todo esto. Hay veces que uno se levanta así, uno ni agradece por la levantada. Entonces, eso es conectarnos. Se crea, no sé, pero me conecto que con un macrocosmos, porque ese macrocosmos es el que nos sostiene a nosotros, que nosotros somos ese microcosmos. Y miren que nosotros internamente, en nuestros intestinos, hay microcosmos, o sea, allí, o sea, dentro de ya este gran macrocosmos que viene siendo el cuerpo. Entonces, mire que todo se correlaciona uno con otro. En la Ayurveda, intestinos. En la medicina china, fusionamos riñón, corazón e hígado. 3. Entonces aquí vamos a ver más, vamos a hacer un paneo dentro de lo que son chakras, porque nosotros tenemos 5 chakras cerebrales, que son el cerebelo, que es el hipófisis o pituitaria, el tálamo, el sansarara y la coronilla. Entonces aquí vamos a hablar un poquito de lo que es el cerebelo. Entonces, ¿qué hace el cerebelo? Me ayuda al equilibrio. Mire que
eso lo vimos inicialmente. Y ayuda a que recibe información y órdenes a la corteza cerebral y conecta con el aparato locomotor, por eso es que nos genera el equilibrio. Es cerebelo de presión, o sea, versus. ¿Cómo puede influir el estado anímico de los sujetos y en concreto en los trastornos de tipo depresivo? Hay unos estudios que Delgado García del Cruz en 2009 no apareció lógico que el cerebro no interviniera en funciones cognitivas y emocionales. Cuando se dan proyecciones anatómicas recíprocas entre el cerebelo y las áreas límbicas y corticales. Más aún, la parte anterior al cerebro se conecta a las zonas cerebrales más vinculadas al circuito del castigo y de la recompensa, incluyendo la amígdala y el cuerpo estriado. Entonces, si nosotros miramos, han hecho investigaciones, por ejemplo, cuando hablan de ese tema del castigo recompensas, lo han tomado mucho con los animalitos. Entonces, ¿qué están haciendo ahí? Que hay crea una conexión, o sea, un equilibrio. Trabajan eso así. Entonces, ¿qué ideas claves tengo yo aquí en este cerebelo que me conecta acá? Inclusive aquí nosotros tenemos un punto, un resonador que se llama precisamente Feng Shui, que tiene que ver con viento y que genera viento, borrasca, huracán, aire. O sea, el cerebelo lo que me hace es mover, movimiento. ¿Y con quién me va a conectar? Con vesícula biliar. Acuérdense que la vesícula biliar me genera ese viento. Si yo no estoy equilibrada emocionalmente, o sea, si yo no logro decidir a dónde van a empezar los desequilibrios, precisamente en el cerebro. Mire que todo se correlaciona. En la medicina china nosotros correlacionamos. Y eso hace que si yo no estoy, aquí tenemos, la justicia divina posó sus ojos, este es de la parte del Inchu. Dice, la justicia divina posó sus ojos en este reino y en los frutos de su poder, y bajo esta egiria, el juicio de este reino en el seno del hombre tenía como misión la flexibilidad y la comprensión, sin perder la firmeza de mantener todos los reinos en equilibrio y en armonía, y sobre todo la dotó de la suprema virtud del juez, el perdón. Mire, o sea, aquí nosotros, cuando no somos flexibles, cuando somos exigentes, o sea, cuando somos perfeccionistas, cuando no aceptamos a alguien que sea X o y nos sostenemos en alguna situación ahí de rabia, porque eso es una rabia, no damos esa disculpa, entonces nos quedamos ahí años, años con el mismo tema y podemos crear, sí, patologías, por ejemplo, en el caso del cerebelo, que estanca ahí la energía, no se mueve ese viento. Y Natalia Camargo llamando en plena clase. Bueno, como por ejemplo, ahí, por decir algo. Bueno, dame un momento que... ¿No me escuchan? ¿Ya me escuchan? Póngame en un uno, por favor, si me escuchan. ¿Ya me escuchan? Ok, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Bueno, estábamos hablando de que cuando, por ejemplo, yo energéticamente, cuando hay rabias y que no hay como ese perdón, digámoslo, o sea, hay esa rabia, yo personalmente la siento aquí en la nariz. O sea, eso me quedó una conexión rarísima. Cuando yo siento eso, yo ya sé que la persona no ha perdonado. O sea, hay una rabia ahí metida. Entonces, mire qué tan importante es eso, ¿no? O sea, ya vivimos esta historia, pasó lo que pasó,
hagamos fluir la energía, pasemos el viento, pasemos la hoja y no nos quedemos ahí. Por eso es que dice la virtud del juez. Y esa virtud del juez es esa víscera, o esa entraña curiosa a la que llamamos vesícula biliar. O sea, nosotros le tenemos nombre, pero ella funciona. El hígado es el que forma nuestra personalidad. Ya venimos nosotros y con eso ya afirmamos nuestra personalidad. La decisión, el único vehículo que puede hacer posible la decisión en un momento adecuado de evitar la aparición de la violencia, de la cólera inspirada e improcedente es la verdad, la sinceridad. La verdad en cada instante, en cada momento, es la que hace posible la permanente decisión que siempre es justa a la situación. O sea, actualmente nosotros está muy manchada el tema del tema de la verdad y la sinceridad porque pues obviamente estamos muy manipulados, pero tenemos que serenar, ¿no? Serenar nuestro ser para poder llegar y decir, ¿hago esto o no hago esto? Hoy día, por ejemplo, hay personas que lo hicieron y se arrepienten de haberlo hecho, pero obviamente no primó la verdad y la sinceridad del entorno que hizo ese, esa así como entre la encrucijada, entre la espada y la pared, como dicen, entonces quedaron así, tomaron una decisión que hoy día posiblemente se arrepientan o no. Entonces, pero igual uno tiene que serenar ese ser, esa personalidad, porque es que allí en nuestro hígado es donde se genera nuestra personalidad. Entonces, ya sabemos que nuestro hígado. Y la justificación, la aliada de la mentira que hace imposible la decisión y favorece la ira y la cólera de la justificación, justificación para mentir, para decir verdades a medias, para palabras mal interpretadas. Mire lo delicado y nuestro medio nos ha dado para que hagamos eso, ¿no? Entonces, y justificamos, ¿no? Justificamos, pero no le hace bien a nuestro ser. Sinceridad. Con la sinceridad la decisión se vuelve el viento continuo que transporta el fruto de la generosidad del hígado. La creatividad. Así el hombre, la vesícula biliar, la directora de la creatividad. Va a ser la llave de paso, el poder de decisión que va a abrir las compuertas para que circule como un torrente. La creatividad que el hombre lleva impresa por decisión celeste. La capacidad de imaginación, la astucia, el arte del asalto, la realización del ideal. Y aquí vamos a ver una serie de aceites esenciales como para que nos ayude a que nosotros nos fluya ese viento, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos esa mezcla que es valor y dentro de valor está el incienso, el tanaceto azul, el alcanforero, que son plantas en las cuales nos ayuda a armonizar ese viento. El helicristus también es otra planta que me ayuda a movilizar, o sea, que haya un equilibrio dentro de ese viento. La albahaca también es una equilibradora, al igual que la bergamota. Lo bonito de la bergamota es que me hace amarme a mí misma, ¿no? O sea, yo o sea, me enaltece mi ser, pero en reconocerme. Entonces, hay veces nosotros no nos reconocemos. Entonces, estas plantas nos ayudan a que estemos equilibrados, que nos reconozcamos y que nosotros tenemos un vínculo de acción en este plano de existencia. ¿Con qué? Con nuestro equilibrio en nuestra vida. Tenemos este chakra 9, que es la hipófisis o pituitaria o pineal. Dentro de ese noveno chakra es el anahat o tercer ojo, y está la hipófisis, que tiene que ver con la clarividencia, las ideas claves, luz azul, la entrada principal a un gran palacio, la meditación se entiende, el ótuple sendero que habló el señor Buda. Ese ótuple sendero, aunque no lo tengo aquí incorporado, nos muestra es nuestra acción, cómo debe ser nuestra vida diariamente, o sea, lo pulcro que debemos de ser. Y cuando hablo de pulcritud es en todo el sentido de la palabra, no solamente en nuestro vestir, en nuestra expresión de la palabra, en nuestra expresión de una mirada, en nuestra escucha atenta, en nuestro olfato, o sea,
debemos de tener una pulcritud al 100%, como nos habla ahí el Buda. ¿Y eso qué quiere decir? Que entre esa pulcritud yo me puedo conectar con otros seres, dándome paso a armonizarme. Y el ananácar o tercer ojo significa, el anna significa amando, señales de la que está abriendo el tercer ojo, el aumento de la intuición, sensibilidad extrema a la luz, presión entre las cejas y sensación de cambio. O sea, ahí nosotros vamos a notar cosas que se me puede yo estar siendo sensible a percibir cosas, energías, ya, o sentir. Y dentro de esa hipófisis, su función es, la hipófisis, también conocida como pituitaria, está considerada la principal glándula del sistema endocrino, siendo primordial para nuestro organismo. Producir hormonas que estimulen y regulen otras glándulas endocrinas suprarrenales, tiroides, ovarios o testículos. Recuerda que la sexualidad. La hipófisis anterior y posterior. La hipófisis está formada por la hipófisis anterior y la hipófisis posterior. La hipófisis anterior sintetiza y secreta principalmente la somatotropina, la tirotropina, la prolactina, la corticotropina y las gonadotropinas. La hipófisis posterior secreta la vasopresina y la oxitocina. Miren las hormonas que nos descargan. Pero como es arriba, es abajo y viceversa. O sea, de órganos hacia el cerebro a órganos. Ya lo vimos también en la parte de Ayurveda, ¿no? Las hormonas. Las hormonas que produce la glándula pituitaria, dice, tiroide es el estimulante que es el TSH. La hormona adrenocorticotrópica, hormona de la adrenocorticotrópica, es complejo. Hormona estimulante que es la FSH, la hormona luteinizante que es la LH. El lóbulo anterior secreta dos hormonas que tengan efectos directos sobre órganos específicos. Esto aquí estamos hablando muy de la mujer, ¿no? ¿Acuerdan? También en el varón, pero es muy marcado en la mujer cuando estamos en el ciclo menstrual. Entonces ya vamos viendo de dónde viene. Sistemas de desequilibrio de la hipófisis. Tiene fatiga intensa, presión arterial baja, puede producir desmayo, infecciones frecuentes y prolongadas, náuseas, vómitos o dolor abdominal, desorientación. Y enfermedades que podemos ver aquí. Algunas de las enfermedades relacionadas con la hipófisis son patologías tan frecuentes como la hipertensión arterial, el sobrepeso o obesidad, el síndrome metabólico, diabetes, alteraciones menstruales, cansancio excesivo. Tumor en hipófisis. Cambios en la visión como visión doble, pérdida del campo visual, pérdida de la visión periférica, párpados caídos, a cambio en la visión del color, dolor de cabeza, falta de energía, flujo nasal del líquido transparente y salado. Ahí vamos viendo. Clarividencia y la telepatía. Desarrolla capacidades de clarividencia, telepatía, precognición y la capacidad para observar el aura humana. Según ciertas teorías muy fundamentadas en la teosofía, los seres humanos poseían en tiempos antiguos un tercer ojo real en la parte posterior de la cabeza como funcionalidad física y de una visión interior. En esta glándula hay tejidos similares a los que la retina del ojo. Se estima que esta cualidad crea una sensibilidad a la luz que a su vez contribuye a la liberación de ciertas sustancias presentes en el momento del nacimiento y de la muerte. También vale la pena los rayos de sol aquí, ¿no? En el tercer ojo vale la pena. Entonces aquí tenemos varios aceites esenciales en los cuales nos va a enmarcar, pues, para que haya un buen dinamismo aquí en lo que es la hipófisis. Entonces tenemos el incienso, que dice, deficiencia de la hormona tiroidea, por ejemplo, que irrita la piel, hasta el malestar estomacal, aumenta la función cerebral. Entonces, aquí se habla de ingerir 1 a 2 gotas para dar equilibrio. El clavo, aplicar en el cuello, zonas reflejas del pie para regular la actividad de la tiroides.
El limoncillo, aplicar tópico, cuyo zona refleja también los pies para el hipotiroidismo. El geranio, la deficiencia de la hormona tiroidea que reduce la inflamación del intestino grueso, los vasos sanguíneos y las vías nerviosas y ayuda a síntomas de la hipotiroidismo, tópico zona. El cedro nos ayuda a la sudoración, es sedante, ayuda a dormir, cuello, pecho y sienes no podemos aplicar. El ylang-ylang reduce la ansiedad. El insomnio, irritabilidad, calma muñecas y cuello. La salvia calma los nervios, reduce los niveles de ansiedad. El jazmín, cuerpo y mente que relaje. El agotamiento nervioso en el difusor. El romero, la molestia cardíaca, caída del cabello, aumento de peso, fatiga, aplicar en el cabello, parte posterior, sienes y cuello. Aquí vamos a hablar del 10º chakra, que es el tálamo. El tálamo tenemos que en el centro de la cabeza, en la nave central del templo, el centro del Dantien superior, la relación con el ser interno, el maestro interior, aprendizaje instantáneo. Este tálamo es una de las regiones más fascinantes del sistema nervioso, se encuentra en el diencéfalo. Esto significa que está por debajo de las partes más exterior. Es una región que ocupa una parte central dentro de lo que es el cerebro. Es el corazón del cerebro. Es una estructura con más volumen dentro del diencéfalo. Las funciones del tálamo es la estructura para percibir colores, información auditiva, tacto, todos los sentidos, menos el olfato. La función primaria del tálamo es transmitir el motor y señales sensoriales a la corteza cerebral. El área del cerebro que ayuda a procesar la información que llega desde los sentidos y la transmite a otras partes del cerebro. El tálamo se conecta con las cortezas. Lesiones del tálamo pueden tener alteraciones perceptivas, aunque las cortezas estén bien. Procesos de motivación, aprendizaje y de memoria. Participación en la toma de decisiones. Regulación de la homeostasis de equilibrio interno y que también se comunica con el hipotálamo, que es la central del control hormonal del cuerpo neuroendocrino. El tálamo y el hipotálamo. El tálamo se encarga de enviar mensajes procedentes de los órganos sensoriales como los ojos, los oídos y los dedos de la corteza cerebral a excepción del olfato. El hipotálamo controla el pulso, la sed, el apetito, los patrones del sueño y otros procesos que ocurren en el organismo de forma automática. El dantien superior, el espíritu localizado en el cerebro justo detrás de un punto de acupuntura directamente entre las cejas llamado intra, que vimos ahorita el tercer ojo. Este punto corresponde al tercer ojo y se abre con el punto de acupuntura Pai Hui, o sea, el que tenemos aquí en la coronita. O sea, mire que todo está interconectado, que corresponde a la glándula pituitaria que está asociada a las funciones mentales. Aprendizaje instantáneo. Los sentidos nos lleva a aprender en forma inmediata y conservar lo aprendido para respuestas adecuadas. Entonces aquí tenemos unos aceites esenciales. A pesar de que no tiene el sentido del olfato, no tiene recesión en el tálamo, tenemos otros factores sensoriales como el oído, el tacto, la vista y el gusto. Y es aquí donde podemos acceder de mejor manera para estimular el tálamo. ¿Y con quién lo vamos a hacer? Con nuestro incienso. También dentro de la medicina tradicional china y los reinos mutantes, podemos el agua, que tiene que ver los riñones, la vejiga, el sentido del oído, podemos utilizar el helicrisum. En la madera, que es el sentido de la visión, podemos utilizar el limoncillo, el sándalo, el ciprés y el limón. En la tierra, el sentido del gusto, que podemos utilizar aquí el helicrisum y la menta, porque todos me ayudan a centrar. En el metal, el sentido del tacto, la lavanda, el eucalipto y la citrodiola. Y en el fuego es el del olfato el que no está relacionado porque no tiene conexión, pero es aquí solamente en este, en este chakra. Tenemos el chakra 11 que es Sansarara, que es el que está más arriba, que al fondo y arriba del tálamo. De esa actividad, de esa formación en el cerebro, se dice que el chakra de los 1000 pétalos, o sea, vuelve y nos conecta acá con el Pai Hui o el 20 de Tu en medicina china. La pineal de la que produce las hormonas del sueño o lo de la felicidad.
tiene que ver con el desdoblamiento temporal o definitivamente la muerte. O sea, es una de las salidas de la muerte, aparte de tener nosotras acá en la mano y en los pies, tenemos 5 salidas cuando ya nos vamos. Túnel cuando se ve que se está desdoblando. También lugares de maravillosos nos conecta con ello. La glándula pineal. La glándula pineal es una pequeña estructura ubicada en el techo del diencéfalo. Inclusive se dice que ella es la que comanda todo. O sea, es nuestra nave celeste a nivel del cerebro. La función es regular los ritmos circadianos, tales como el sueño vigilia, secretar melatonina, hormona con fuerte efecto sobre la acción nodal, además de oncostática, geroprotectora y antioxidante. Tenemos ese ritmo circadiano. Ese ritmo circadiano son cambios físicos, mentales y conductibles que siguen un ciclo de 24 horas. O sea, nosotros, ¿se acuerdan que ahora muchos días yo les enseñé a que uno se tapa la fosa derecha y toma aire y tapo la fosa izquierda y tomo aire? Entonces yo comienzo a mirar, por ejemplo, ahora en la noche donde hay mayor flujo de energía, o sea, que uno siente que le entra el chorro más grande, es en este momento por el lado derecho. En cambio, cuando uno está en el día, cuando ya amanece, tipo 3 de la mañana, entra por el lado izquierdo un flujo grande de aire. O sea, entonces, mire que la nariz es nuestro regulador para llegarnos al sueño. Estos procesos naturales responden principalmente a la luz y la oscuridad y afectan a la mayoría de los seres vivos, incluidos los animales, las plantas y los microbios. Las planticas yo las he visto dormir, ellas duermen. La cronobiología es el estudio de los ritmos circadianos. Un ejemplo del ritmo circadiano relacionado con la luz es dormir en la noche y estar despierto en el día. Por eso, pero hay que entender otras personas que todo mundo no fluye igual. Hay gente que es noctámbula y duermen en la madrugada o duermen en el día. Otros por el tema de su labor, pero mire que nuestro propio cuerpo nos adapta, inclusive cuando uno cambia de país, el cuerpo se adapta a ese lugar que está a 11 horas, 22 horas de donde estamos originalmente. Entonces, nuestro cuerpo es muy flexible, muy adaptativo. Entonces tenemos la melatonina, que es la principal hormona implicada en la regulación de la oscilación entre el sueño y la vigilia. Cuando a uno lo mandan a tomar melatonina, ¿no? Y nosotros mismos, el mismo cuerpo lo produce. Y la vasopresina y la oxitocina, estas sustancias regulan el agua en el cuerpo, que somos más del 70% de líquido, regula la ansiedad, perdón, regula la afinidad social, o sea, la empatía y regulan el movimiento. Entonces, mire que nosotros tenemos que tener todo balanceado. Entonces, aquí, ¿qué aceites esenciales nos pueden apoyar aquí en este chakra? El cero, que estimula la melatonina, alivia los pensamientos, mejora la memoria y el reconocimiento. El sándalo tiene un alto contenido de psicoterpenos y se ha investigado para estimular la glándula pineal y la región límbica del cerebro. Y el incienso, que también me hace lo mismo que el sándalo, pero me ayuda a inducirme a la meditación. Y ya tenemos nuestro chakra 12 que se conecta en la coronilla y ese es el Pai Hui que nosotros tenemos y aquí es donde se arranca, o sea, ¿se acuerdan que yo les dije que la mollejita, los meninges, que nos recubren y el punto es exactamente en la meninge externa. Claves o ideas, aquí vamos a tener qué es el aura con secretos, aquí por ejemplo se desborda la energía y realidades. O sea, podemos entrar a realidades impresionantes, por ejemplo, como en el sueño. La comprensión del Dharma, el Dharma cósmico. O sea, cuando uno habla de karma, es como lo que uno viene aquí a experimentar, a evolucionar. Cuando hablamos del Dharma, es como ese sentido de que me gozo la vida aquí, ¿no? Entonces, y donde esté. Las meninges existen 3 capas de membranas conocidas como meninges que protegen el cerebro y la médula espinal. La capa interna es la pía madre, la capa del medio es la aranoidea,
Una externa es denominada dura madre, que esa es la primera que uno tiene, y ahí va bajando. Entonces, ¿qué aceites esenciales nos pueden acompañar aquí para que estimule esa dura madre, a que esté permeable? Porque cuando nosotros no está nuestra dura madre bien, ahí nos puede dar lo que llama la meningitis, o sea, una fiebre que se lo lleva a uno, ¿no? Entonces tenemos el incienso y la copaiba. Ya sabemos por qué, por conector. Y resulta que la copaiba es un conector. No solamente aquí en este caso de la coronilla, sino que nos ayuda a conectar todo nuestro sistema de neuronas, todo lo que vimos anteriormente, los acciones, las dendritas, todo nos pone a funcionar bien esa parte de neuronas. Aparte de eso que nos conecta precisamente con otras realidades bonitas. Y es además un impulsor de todo. Entonces aquí les comparto alguna parte de la biografía y dentro de lo que son chakras, lo tomé desde la memoria ancestral de Gita Strauss Cortizo, que lo presenta Irene, que es una de las hijas de doña Gilda, y Tratado de la Sanación en el Arte del Soplo del maestro J.L. Padilla Corral. Entonces, nosotros aquí lo que hemos visto es como un todo y cómo nos podemos nosotros apoyar con las plantas, en especial aquí los aceites esenciales que son de mayor absorción, que podemos aplicar en nuestra planta de los pies. Y voy a pasar aquí para abrir cámara para que vean lo que yo quiero enseñarles con, esperen, doy escape, cierro aquí y vamos, creo que me toca abrir cámara de acá. Ok, bueno. Entonces, ¿cuál es el sistema que vamos a ver hoy? Nosotros podemos tomar cualquier aceite, ya de todos los que vimos allí, cualquiera, en este momento, al menos que tengamos algún estancamiento en alguna de las situaciones. Entonces, aquí me salió la copaiba. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar un promedio de 2 gotitas. Aquí hasta Valerio va a tomarse su champú ahorita cerebral. A ellos les encanta, a los gatos les encanta que uno les sobe la cabecita. Entonces, activamos, inhalamos 3 veces y lo que nos quede podemos pasarlo así porque es que nuestro cabello es un conector y es la extensión de nuestros riñones. Resulta que en medicina china nuestro cerebro viene siendo un pozo. Recuerde que está conectado riñones, cerebro. Está conectado corazón, cerebro. Está conectado hígado, cerebro. Entonces, ¿qué vamos a realizar después de haber inhalado cualquiera de nuestros aceites que hemos postulado allí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Empezamos del centro a golpetear. Golpeteamos arriba, abajo unas 3 veces. Tomo aire y botando el aire ya lo extiendo hacia los lados unas 3 veces también. Voy hacia atrás, acá. Todo esto en exhalación. Cuando ya me he golpeteado, entonces, ¿qué hago? Cojo mis manos. ¿Se acuerda que nosotros tenemos el frontal, el parietal, el occipital? Entonces vamos a empezar a apretar, o sea, darle un ajuste en cada parte. Entonces tomo aire y hago 3 veces presión a un lado, 3 veces presión hacia un lado, cojo una mano a un lado, otra al otro extremo, y paso 1, 2, 3 veces y termino con golpeteo nuevamente 3 veces en exhalación y paso mis manitos. Voy a calentar un poco mis sentidos, oídos, caliento mis manos, que reciban el calor mis oídos, caliento mis ojos,
Aliento mi nariz, caliento mi boca, caliento mis mejillas. Eso en medicina tradicional china nos va a ayudar a prevenir situaciones de, por ejemplo, que, por decir algo, porque cuando a nosotros pasa un corrientazo, yo le llamo así como un corrientazo, por ejemplo, como un accidente cerebrovascular, ¿ya? Entonces, nos ayuda a prevenir. Y si utilizamos uno de nuestros aceites, de todos los que marcamos allí, vamos a estar previniendo. El sentido siempre es prevención. Entonces ahí las invito, ya aprendieron algo más el día de hoy. Muchas gracias. Voy a revisar si hay algunas preguntas. Dice que cuál dijo que era para el hígado. Si hablamos de aceites esenciales, tenemos por ejemplo, el helichrysum, que nos ayuda a bajar la agresividad. Mire el nivel que tiene esta planta. Tenemos también el geranio, aunque no lo puse allí. Y, por ejemplo, hay veces que nosotros, por no tener un agua fuerte, creamos una madera débil. Entonces, es bueno también anotar, por ejemplo, en nuestra agua para fortalecerla, está el limoncillo. El ciprés nos ayuda para todo porque nos ayuda a circular. O sea, cualquier emoción estancada que haya por ahí, se circula. Y ya lo que vieron el día de hoy, entonces me va generando otro tipo de cosas para ir pues dando una pauta a nuestra vida. Dice Doris, si se mezcla, puede ser el release para el hígado. Pues sí, o sea, puedes llegar y revisar los componentes. Recuerda que de todas maneras, nosotros tenemos que tener como es arriba, es abajo. El tema de la medicina occidental es que ellos colocan de que el cerebro es el que comanda. En medicina china es órganos y entrañas y el cerebro es la USB, o sea, aquí la memoria. Ustedes vieron que ahí es un almacenador. Aparte de eso, cumple muchas funciones. Y dependiendo como yo esté viviendo mi vida, mi situación, entonces ahí yo ya puedo irme apañando. Y ya vieron también que en Ayurveda el conector tiene que ver los intestinos, o sea, todo está enmarcado, todo está entrelazado. La idea es que nos apliquemos los aceites, nada hacemos con guardarlos, ¿vale? Eh, por aquí dice Mena Doris que dice mejor los simples. No, yo digo que hay que mirar historia. O sea, mirando la historia ya determinamos qué puede ser mejor para esa persona que requiera. Nos toca revisar historia clínica o hablar con la persona que uno quiera plantearle, por ejemplo, ya sea en el caso de release o el helicris o el gerán. Voy a mirar, no sé si por acá. Bueno. Parece ser que ya no hay más preguntas. Espero que les haya gustado la charla de hoy. Recuerden que era la continuidad de lo que nos ofreció la semana pasada Marisa, que gentilmente nos habló inclusive de la parte de la hipnosis, eh, que me ha tocado vivir experiencias interesantes sin la parte de hipnotizarme, pero con aceites esenciales. Ver, o sea, vuelvo y les digo, ver por vidas pasadas, reconocer otras situaciones pasadas. Entonces, hay cosas muy bonitas que nos pueden conectar. Entonces, nos vemos dentro de 15 días. Ya miramos a ver qué otra presentación se nos avecina. Entonces, muchas gracias y voy a cerrar ya. Muchas gracias.